Nunca imaginé que el caballo que mi esposo amó en vida volvería del cielo, solo para salvarme de su propia sobrina. Así empieza mi historia. Y no es un cuento. Me humillaron, me llamaron estorbo y me arrojaron al suelo como si mi vida no valiera nada. Pero cuando todos creyeron que Dios se había olvidado de mí, Él envió un milagro con crines y relincho. Un alma que regresó del más allá para mostrar que la justicia divina sí existe, aunque llegue de la forma más inesperada. Quédate hasta el final, porque lo que ese caballo hizo cambió no solo mi destino, sino el corazón de todo un pueblo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una mañana tibia en San Lucero del Valle. Ese tipo de mañana en la que el aire huele a pan recién hecho y a tierra húmeda. En la parte trasera de una casa grande, de muros gastados y pintura descascarada, una anciana barría el patio con paciencia infinita. Su nombre era Doña Rosario Ramírez, y aunque la vida le había dado más penas que regalos, su rostro todavía guardaba una dulzura que conmovía a quien la mirara. Tenía 78 años. El cabello gris trenzado con cuidado, la piel bronceada por el sol y unas manos arrugadas, pero firmes, que hablaban de años de trabajo honesto. Sus ojos color miel reflejaban calma, aunque por dentro escondían una historia de pérdidas y silencios. Vivía sola en una pequeña casita de adobe detrás del gran patio de sus patrones, un lugar que muchos habrían llamado humilde, pero que para ella era su mundo. Sobre la mesa, un pocillo de barro humeaba con café negro y fuerte. Chispa, su perrito mestizo de pelaje dorado y orejas chuecas, la observaba mover el escobillón con una mirada de amor incondicional. «Ya, Chispa, no me mires así», le decía con voz cálida. «Si me sigues con esos ojitos, vas a hacer que barra más despacio, no más, para seguirte platicando». El perro movía la cola y se echaba en el suelo, disfrutando del sol. Rosario sonrió. Ese pequeño ser era su familia, su consuelo, su todo. El patio estaba lleno de recuerdos. Cada esquina le hablaba de su difunto esposo, don Miguel, quien había sido capataz del rancho por más de 40 años. Frente al viejo corral todavía quedaba la sombra de lo que fue el hogar de su gran compañero, un caballo marrón de mirada noble llamado Valiente. Rosario se detenía a mirarlo todo con cierta nostalgia. «Ay, Valiente, si supieras cómo te extraño», susurró. «A veces pienso que sigues aquí, cuidándonos desde el cielo». El viento sopló suave, levantando un poco de polvo. Por un momento, el silencio del lugar se llenó de paz, de esos silencios que solo se encuentran cuando uno ha aprendido a vivir con poco, pero agradecer por todo. A lo lejos se escuchaba el canto de los gallos y el ladrido de un perro vecino. Las hojas secas crujían bajo el escobillón y Rosario, sin darse cuenta, comenzó a tararear una canción antigua. Era la misma que cantaba cuando su esposo regresaba del campo montando a Valiente. En su mente podía verlo sonreír, alzando el sombrero y saludándola desde lejos. «Buenos días, doña Rosario», la saludó una voz. Era don Ezequiel, el panadero del pueblo, que pasaba cada mañana repartiendo su mercancía en una bicicleta oxidada. «Buenos días, Ezequielito», respondió ella con amabilidad. «¿Cómo amaneció tu mujer?» «Ay, mejorando, gracias a Dios. Le gustó su pomada de hierbas. Dice que usted tiene manos de ángel». Rosario sonrió, bajando la mirada con humildad. «No son mis manos, hijo, es la fe. La fe lo cura todo». Don Ezequiel le dejó un pedazo de pan dulce y siguió su camino. Ella lo guardó con cuidado, pensando en partirlo en la merienda con Chispa. Cada pequeño gesto de bondad era un regalo para ella. El sol comenzaba a calentar con fuerza cuando escuchó el rechinido del portón principal. Era raro, porque desde la muerte del antiguo patrón nadie entraba tan temprano. Rosario se limpió las manos en el delantal y asomó la cabeza. Vio un automóvil negro estacionarse frente a la casa grande. De él bajó una mujer joven, alta, de cabello oscuro y gafas grandes que brillaban bajo la luz.
Caminaba con paso firme, observando todo con una mezcla de disgusto y superioridad. «¿Quién será?», murmuró Rosario, acariciando a Chispa, que comenzó a ladrar bajito. El chofer abrió la cajuela y sacó un par de maletas elegantes. La mujer dio una vuelta por el jardín, deteniéndose frente al rosal que Rosario cuidaba desde hacía años. «¡Qué desorden!», dijo en voz alta. «Este lugar necesita una limpieza total». Su tono seco atravesó el aire como una cuchillada. Rosario la observó desde lejos, intentando adivinar qué pasaba. No tardó mucho en enterarse. Minutos después, una de las muchachas del pueblo, que trabajaba en la tienda, pasó corriendo con la noticia. «¡Doña Rosario! ¡La nueva dueña llegó!», exclamó agitada. «Es la sobrina del patrón, la señora Verónica de la Cruz. Dicen que viene a quedarse a vivir aquí». La escoba cayó de las manos de Rosario. El nombre resonó en su cabeza con una sensación extraña. No la conocía, pero algo en esa primera mirada le había helado el corazón. Entró a su casita y se sentó en la cama, respirando hondo. Miró el retrato de su esposo, colgado en la pared, y habló como si él aún pudiera escucharla. «Miguel, parece que vienen tiempos duros otra vez, ¿verdad?». El sol avanzaba, y el calor del mediodía hacía vibrar el aire. Desde su ventana, Rosario veía cómo los hombres descargaban cajas, cómo las cortinas nuevas reemplazaban las viejas, y cómo Verónica daba órdenes sin descanso. La casa, que durante años había sido un lugar lleno de cariño, se sentía ahora como un sitio ajeno, sin alma. Al caer la tarde, Rosario salió a regar las flores. El agua caía despacio sobre los rosales, y el aroma llenaba el aire con una fragancia dulce y triste. Chispa correteaba entre sus piernas, intentando hacerla reír. «¡Ay, mi niño!», le dijo acariciándole la cabeza. «Pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. Siempre lo hemos estado». El cielo se pintaba de tonos anaranjados, y las sombras del corral viejo se alargaban como brazos de memoria. Rosario levantó la vista hacia el horizonte y creyó escuchar por un segundo un relincho lejano. Cerró los ojos. «Valiente», susurró con un nudo en la garganta. «Cuídanos desde donde estés». Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio silencioso, Rosario no podía dormir. Algo dentro de ella le decía que el destino estaba a punto de probar su fe una vez más. Aferrada a su rosario, le pidió a Dios que la ayudara a mantenerse firme, sin perder la paz que tanto le costó conseguir. Afuera, el viento sopló y movió las hojas secas del suelo, y Chispa levantó la cabeza, inquieto, como si presintiera lo que estaba por venir. El hogar de doña Rosario, aquel rincón de humildad y amor, pronto se convertiría en el escenario de una historia que el pueblo jamás olvidaría. Era casi el mediodía cuando el sol empezó a pegar con fuerza sobre los techos de teja en San Lucero del Valle. El aire olía a polvo caliente y los perros dormían bajo la sombra para escapar del calor. Doña Rosario había terminado de lavar la ropa y la colgaba con pinzas de madera en un tendedero viejo que se movía con el viento. Todo parecía seguir su rutina habitual, hasta que un ruido diferente rompió el silencio del patio, el motor de un coche moderno rugiendo frente a la casa grande. Rosario se asomó con curiosidad. No era común ver vehículos así por esas calles de tierra. El coche, negro y brillante, se detuvo junto al portón principal, levantando una nube de polvo dorado que tardó en asentarse. De la puerta trasera bajó una mujer joven, alta, delgada, con una elegancia que parecía fuera de lugar en ese pueblo tranquilo. Su cabello era oscuro, liso y recogido en una coleta alta. Llevaba lentes de sol grandes, labios pintados de rojo intenso y un vestido beige perfectamente planchado. Caminaba como quien está acostumbrado a que el suelo se acomode bajo sus pasos. Rosario la observó desde lejos, con una mezcla de respeto y nerviosismo. La mujer no parecía sonreír, más bien estudiaba todo con una expresión de fastidio. Detrás de ella bajó un muchacho de unos 18 años, alto, de piel clara
y cabello castaño. Tenía los ojos tristes, como si prefería estar en cualquier otro lugar menos ahí. Era su hijo, Andrés. «Así que este es el famoso rancho del tío», dijo la mujer quitándose los lentes y mirando el entorno con desdén. «¡Qué descuido! Parece un museo abandonado». El chofer se apresuró a abrir la cajuela y comenzó a sacar maletas. Rosario alcanzó a escuchar las palabras y sintió un escalofrío. Ese rancho, para ella, no era un museo, era su vida entera. Cada piedra del patio guardaba un pedazo de su historia. El joven Andrés se acercó a su madre con voz baja. «Mamá, no seas tan dura. El lugar solo necesita mantenimiento. No está tan mal». Ella lo miró con una mezcla de impaciencia y superioridad. «Andrés, cariño, tú no entiendes. Las cosas tienen que estar a mi manera, si no, no funcionan». Rosario, aún detrás de la cerca de su casita, sintió cómo algo en su pecho se oprimía. Era como si la llegada de esa mujer trajera consigo un viento distinto, seco, capaz de marchitar hasta las flores más fuertes. Horas después, los trabajadores empezaron a moverse bajo las órdenes de Verónica. Quitaron muebles viejos, tiraron retratos antiguos y hasta descolgaron el crucifijo que había en la sala principal. Rosario observaba en silencio, con las manos temblando sobre el delantal. «Ahí estaba la foto del patrón», murmuró con tristeza. 40 años cuidando esta casa y ahora ni su retrato merece quedarse. Al caer la tarde, Verónica salió al patio con un abanico en la mano. Caminaba entre las plantas y los árboles como quien revisa mercancía. Chispa, el perrito de Rosario, corrió a su encuentro moviendo la cola inocente, buscando caricias. Pero ella dio un salto hacia atrás y exclamó con asco: «¡Quítame ese animal de encima! ¡Qué horror!». Rosario, sobresaltada, corrió desde su casita. «Perdón, señora, no le hace nada, solo quiere jugar». Verónica la miró de pies a cabeza. Su ceño se frunció y su mirada se volvió fría como el metal. «¿Y usted quién es?». Soy Rosario, señora. Trabajo aquí desde que el patrón vivía». «¿Todavía?», replicó Verónica con tono incrédulo. «Pensé que ya no quedaba nadie de esos tiempos». Rosario bajó la cabeza. «Sí, señora. Yo me quedé cuidando la casa y a los animales». «Pues qué desperdicio», respondió la mujer, dando media vuelta. «Esto necesita sangre nueva, no reliquias viejas». Las palabras fueron como un golpe seco al corazón. Rosario se quedó inmóvil, sin poder responder. Solo alcanzó a abrazar a Chispa, que temblaba, y se retiró despacio hacia su casita. Desde su ventana la anciana vio cómo Verónica daba órdenes sin descanso, cómo los empleados pintaban los muros y cortaban las flores que ella había plantado con tanto amor. Las risas de los nuevos visitantes se mezclaban con el ruido de cajas y martillos. Todo parecía moverse muy rápido, como si su mundo se desmoronara frente a sus ojos. Andrés, sin embargo, se acercó al atardecer. Tocó la puerta de la casita con respeto. «Disculpe, ¿puedo pasar?», preguntó con voz tímida. Rosario, sorprendida, asintió. «Claro, hijo, pasa, está haciendo calor allá afuera». Él sonrió apenas y miró alrededor. «Mi mamá no debió hablarle así, ella es complicada». Rosario le ofreció un vaso de agua fresca y sonrió con ternura. «No te preocupes, hijo, cada quien tiene su modo. La vida enseña, aunque a veces duela». El joven bajó la mirada, tocando el vaso entre sus manos. «Mi mamá cambió mucho desde que murió mi papá. Se volvió fría, como si todo lo que no brilla no valiera nada». Rosario asintió comprensiva. «El dolor hace eso, hijo, pero si uno deja que el rencor crezca, termina apagando la luz del alma». El muchacho sonrió levemente. «Ojalá pudiera escucharla». «Todo a su tiempo», respondió Rosario con serenidad. «El corazón entiende cuando Dios quiere que entienda». Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. Verónica los observaba desde la distancia con expresión de disgusto, molesta de ver a su hijo hablando con la sirvienta vieja. Dio media vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con fuerza. Esa noche, Rosario apenas pudo dormir.
Miraba el techo y pensaba en cómo algo tan pequeño como una mirada de desprecio podía doler más que años de trabajo. A su lado, Chispa dormía, respirando tranquilo, ajeno al cambio que se avecinaba. Mientras tanto, en la casa grande, Verónica servía vino en una copa de cristal. Caminaba por la sala mirando las paredes recién pintadas, satisfecha, pero inquieta. Algo en el ambiente le resultaba incómodo. Cada rincón parecía observarla. Tal vez era el eco de la historia que había intentado borrar. Los pasos de Miguel, el capataz fiel, el dueño de Valiente, el hombre que había trabajado ahí toda su vida y cuyo espíritu de alguna forma seguía presente. Andrés la vio desde la puerta. «Mamá, ¿te das cuenta que esa señora cuidó esta casa incluso cuando nadie más lo hizo?» Ella soltó una carcajada corta. «Lo hizo porque no tenía a dónde ir, no porque amara este lugar». «¿Y si te equivocas?», preguntó él con tono serio. Verónica giró la cabeza lentamente, con los ojos entrecerrados. «Yo nunca me equivoco, Andrés. Nunca». Esa frase resonó en toda la casa. Afuera, en el corral vacío, un relincho lejano rompió el silencio de la noche, como si algo antiguo despertara entre las sombras. Rosario lo escuchó desde su cama y con los ojos húmedos murmuró: «Valiente, siento que algo está por empezar». El amanecer llegó envuelto en una bruma ligera que cubría los cerros de San Lucero del Valle. Los gallos cantaban desde las casas vecinas y un aire fresco entraba por las rendijas de la ventana de doña Rosario. Ella se levantó despacio, con el cuerpo adolorido por los años, pero con esa voluntad que solo tienen las almas acostumbradas a empezar de nuevo cada día. Encendió el fogón y colocó una ollita con agua para el café. Chispa la seguía con pasos juguetones, moviendo la cola, mientras ella hablaba como si el perrito entendiera cada palabra. «Hoy toca limpiar el patio, mi niño. Hay que dejarlo bonito, aunque la señora no lo vea. Uno no hace las cosas por los demás, sino por Dios». El aroma del café llenó la casita, mezclándose con el de la leña encendida. Rosario miró por la ventana hacia la casa grande. Desde hacía unos días, el movimiento no paraba. Obreros, jardineros, camiones descargando muebles y en medio de todo, Verónica de la Cruz, dando órdenes como si el mundo entero le perteneciera. Doña Rosario había aprendido a caminar en silencio, a no molestar, pero en su interior algo le dolía, ver cómo arrancaban las flores que ella había sembrado con tanto cariño. Las margaritas, los jazmines, hasta el viejo rosal que había crecido junto al muro de adobe, todo desaparecía. Esa mañana, mientras barría el polvo del corral, escuchó voces al otro lado del portón. Eran Verónica y una de las empleadas nuevas. «¿Esa vieja sigue aquí?», preguntó Verónica con tono irritado. «No entiendo por qué no se ha ido todavía. Dicen que el patrón anterior le permitió vivir ahí hasta que Dios se la llevara, señora», respondió la muchacha nerviosa. Verónica soltó una risa sarcástica. «Pues Dios tendrá que apurarse, porque no pienso tenerla en mi propiedad». Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Rosario se quedó inmóvil, apretando el escobillón entre las manos. Su mirada se nubló, pero se obligó a no llorar. Solo suspiró y siguió barriendo, murmurando una oración bajito. A media mañana, Andrés apareció en el patio. Llevaba una camisa blanca arremangada y el sol le daba un tono dorado al cabello. Caminó hacia ella con una sonrisa tímida. «Buenos días, doña Rosario». «Buenos días, hijo. ¿Ya desayunaste?» «No mucho», respondió. «Mi mamá anda de mal humor y, bueno, prefiero no cruzármela». Rosario soltó una risita suave. «Ay, hijo, las personas con el corazón inquieto suelen tener la boca amarga. ¿Y usted cómo hace para no enojarse con ella?», preguntó él, genuinamente curioso. «No me enojo, mi niño. Le pido a Dios que la bendiga, porque cuando uno bendice, el alma se aligera». Andrés la miró con una mezcla de ternura y respeto. Había algo en esa mujer que lo hacía sentir en paz, como si hablar con ella calmara cualquier tormenta. «Mi mamá no siempre fue así», dijo después de un silencio. «Cuando era niño,
Solía cantar, reírse por cualquier cosa. Pero desde que mi papá murió, algo se apagó dentro de ella. El dolor cambia, hijo, pero también enseña. Solo que hay quienes aprenden y hay quienes se pierden en su propio orgullo. El muchacho asintió, sin saber qué responder. El canto de un gallo rompió el silencio incómodo. Rosario le ofreció un trozo de pan con café. «Come, muchacho. El alma también necesita dulzura de vez en cuando». Mientras compartían el desayuno, Verónica salió de la casa, molesta, con un teléfono en la mano. Sus tacones resonaban sobre las piedras del patio. Al ver a su hijo sentado con la anciana, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, Andrés?» «Solo platico con doña Rosario», respondió él, tranquilo. «¿Y desde cuándo mi hijo tiene tiempo para hablar con la servidumbre?», espetó ella, con tono hiriente. Rosario se levantó despacio, sosteniendo a Chispa en brazos. «No se preocupe, señora, ya terminábamos». Verónica se cruzó de brazos. «No me gusta que se meta con mi familia. Usted hace su trabajo y punto». «Yo no me meto con nadie, señora», dijo Rosario con humildad. «Solo compartí un poco de pan con su hijo, como lo haría cualquier madre». «Pues usted no es su madre», gritó Verónica dando un paso al frente. El silencio fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callar. Andrés bajó la cabeza, avergonzado. «Mamá, por favor». Pero ella no lo escuchó. Dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí un aire denso, cargado de desprecio. Rosario entró a su casita con el corazón apretado. Chispa la seguía, inquieto. Se sentó en su mecedora, mirando el retrato de su esposo en la pared. «Ay, Miguel, esta mujer no tiene paz. Pero yo no le guardo rencor. Dios sabrá cuándo enderezar lo torcido». Esa tarde, mientras el sol bajaba, Rosario salió a regar lo poco que quedaba de su jardín. El viento movía las hojas secas y un sentimiento de soledad la envolvía. A lo lejos, escuchó la voz de Verónica hablando por teléfono. «No sé cómo soportan a esa vieja. Cada vez que la veo me da coraje», decía entre risas. «Se cree santa solo porque tiene un perro y reza». Rosario bajó la mirada y siguió regando, como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Esa noche el cielo se llenó de estrellas. Rosario se sentó en la puerta de su casita, con Chispa en el regazo. Desde allí podía ver el viejo corral donde alguna vez había vivido Valiente, el caballo de su esposo. La luna iluminaba el lugar con un brillo especial, casi mágico. «¿Sabes, mi niño?», le dijo al perrito. «A veces pienso que ese caballo todavía me cuida, como si su alma siguiera aquí, esperándome». Un relincho lejano resonó entre los cerros, suave, pero inconfundible. Rosario sonrió con los ojos cerrados. «Ahí estás, viejo amigo», susurró. «No me dejes sola, ¿sí?». Mientras tanto, dentro de la casa grande, Verónica no podía dormir. Caminaba descalza por el pasillo, inquieta. Algo en esa anciana la desestabilizaba. Había una serenidad en ella que le resultaba insoportable, como si su sola presencia fuera un espejo que le recordaba lo que había perdido: la bondad, la paz, el amor. En su habitación, Andrés miraba por la ventana hacia el patio iluminado por la luna. Vio a doña Rosario con su perro en brazos, sonriendo hacia el cielo. Sintió un nudo en la garganta. Había más nobleza en esa mujer de arrugas y fe que en todo el lujo con el que su madre intentaba llenar el vacío de su alma. Y sin saber por qué, aquella noche, mientras las sombras del patio se alargaban con el viento, un presentimiento lo recorrió. Algo grande estaba por suceder. Algo que pondría a prueba no solo la fe de doña Rosario, sino también el corazón de todos en San Lucero del Valle. Era una tarde abrasadora en San Lucero del Valle. El sol caía directo sobre los tejados y el aire olía a tierra caliente y a hojas secas. Las gallinas buscaban sombra bajo los árboles y el canto de las chicharras llenaba todo el ambiente. En el patio trasero, doña Rosario terminaba de colgar la ropa limpia, mientras su perro Chispa jugaba mordisqueando una cuerda vieja. La anciana
Llevaba un vestido sencillo color beige, ya descolorido por el tiempo, y su trenza gris le caía por la espalda como un hilo de plata. «No te alejes, Chispa, que el sol está bravo», le dijo, sonriendo con ternura. El día parecía tranquilo, pero el destino tenía preparado algo diferente. Desde la casa grande se escucharon pasos apresurados y un portazo. La voz de Verónica de la Cruz retumbó entre los muros. «Andrés, Andrés, ven aquí ahora», gritó con tono seco. El joven salió de su habitación, visiblemente incómodo. «¿Qué pasa, mamá? Pasa que ya estoy harta de esta situación. No entiendo cómo sigues hablando con esa mujer. Con doña Rosario, ella no te ha hecho nada». «Precisamente», interrumpió Verónica levantando la voz. «No ha hecho nada, pero está aquí, como si esta casa fuera suya. No soporto verla rondando por el patio como un fantasma del pasado». Andrés suspiró, cansado. «Mamá, esa señora cuidó este lugar cuando nadie más lo hacía». «¡Basta!», lo cortó ella golpeando la mesa. «No necesito sermones de un niño que no entiende de jerarquías». La discusión se interrumpió por un ladrido. Chispa corría hacia la puerta abierta y detrás de él Rosario apareció con una canasta en las manos. «Buenas tardes, señora Verónica», dijo con respeto. «Le traje unos huevos frescos. Pensé que podrían servirle para la cena». Verónica giró lentamente, mirándola de arriba abajo. Sus labios se curvaron en una sonrisa cargada de desprecio. «¿Huevos?», repitió con ironía. «No necesito limosnas, señora». Rosario bajó la mirada sin soltar la canasta. «No es limosna, señora. Solo un gesto». «¿Un gesto?», rió Verónica sarcástica. «Pues su gesto sobra. Ya le he dicho que no quiero que se meta en mi casa ni en mis cosas». Andrés dio un paso al frente. «Mamá, por favor, cállate», gritó ella sin voltear a verlo. «Esta conversación es entre adultos». Rosario respiró hondo. «No quería ofenderla, señora Verónica. He vivido aquí muchos años. El patrón, en paz descanse, me permitió quedarme. Solo intento no ser una carga». «Una carga es exactamente lo que es», interrumpió Verónica alzando la voz. «Una vieja que vive de recuerdos y ocupa espacio que no le pertenece». Las palabras fueron un golpe. Rosario sintió como el corazón se le apretaba. Su mirada se nubló de lágrimas, pero se mantuvo firme. «No me iré sin la bendición de Dios», respondió con voz temblorosa pero digna. «Esta casa fue mi hogar mucho antes de que usted llegara». Verónica avanzó hacia ella, el vestido rojo ondeando con el viento. «Pues empiece a empacar, porque no pienso tener reliquias en mi propiedad». El ambiente se tensó. Andrés se interpuso entre ambas. «Ya basta, mamá. No puedes hablarle así. No me desafíes, Andrés», gritó ella con los ojos encendidos. «Esa mujer es una intrusa». Rosario, conteniendo las lágrimas, abrazó a Chispa y murmuró: «Dios la perdone, señora. Nadie gana humillando a otro». Pero Verónica no escuchaba razones. Tomó una botella vacía del suelo y la levantó con un gesto amenazante. «Lárguese antes de que la saque yo misma». Chispa comenzó a ladrar desesperado. El joven Andrés sujetó el brazo de su madre. «¿Qué te pasa? No te estás escuchando». Verónica se soltó de golpe, fuera de sí. «Suéltame. Esta vieja no me va a robar mi casa ni el respeto de mi hijo». El ruido hizo que varios vecinos se asomaran por la cerca. Nadie se atrevía a intervenir, pero las miradas hablaban por sí solas. Rosario cayó de rodillas, temblando, sosteniendo al perrito entre los brazos. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «No entiendo tanto odio», susurró. «Solo quise cuidar este lugar como mi propio hogar». El sol golpeaba fuerte y el aire parecía pesado. Andrés miraba a su madre sin reconocerla. «Mamá, ¿en qué te has convertido?». Por un momento todo quedó en silencio. Solo se escuchaban los sollozos de la anciana y los ladridos de Chispa. Verónica, respirando agitada, levantó la botella una vez más. «Te dije que te fueras». Y justo cuando dio un paso al frente, un sonido profundo y poderoso rompió el aire. Un relincho tan fuerte que hizo eco entre las paredes y erizó la piel de todos. Los ojos de Verónica se abrieron con sorpresa.
Andrés volteó hacia el fondo del patio, y Rosario, todavía de rodillas, levantó la vista con incredulidad. Desde el horizonte polvoriento, una figura se acercaba entre el resplandor del sol. Un caballo marrón, de pelaje brillante, avanzando con fuerza como salido de un sueño antiguo. Sus crines negras ondeaban con el viento y cada paso levantaba una nube de polvo dorado. «No puede ser», susurró Rosario, llevándose la mano al pecho. El corazón de la anciana comenzó a latir con fuerza. «Valiente», murmuró con voz quebrada. «Es valiente». El animal relinchó nuevamente, con un sonido que estremeció a todos los presentes. El aire cambió, el ambiente se volvió eléctrico, hasta el viento pareció detenerse. Verónica retrocedió un paso sin saber qué hacer. Andrés la sostuvo del brazo, sin apartar la vista del caballo. Rosario, con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, pero su mirada brillaba con una mezcla de asombro y fe. Valiente avanzó hasta detenerse a unos metros de ella. Su respiración era fuerte, sus ojos vivos, casi humanos. Parecía reconocerla. Rosario extendió una mano temblorosa. «Gracias, señor», susurró. «Sabía que no me dejaría sola». El caballo bajó la cabeza, como si comprendiera. El momento tenía algo sagrado, algo que ninguno de los presentes pudo explicar. Verónica, pálida, dejó caer la botella. Se dio un paso atrás, con el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué está pasando?», balbuceó. Rosario acarició el rostro del animal con ternura, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje brillante. «Es la justicia de Dios, señora», dijo con voz serena. «A veces, Él manda a sus ángeles en formas que los soberbios no pueden entender». El caballo relinchó otra vez, fuerte como si confirmara sus palabras. El eco se extendió por todo San Lucero del Valle, marcando el inicio de algo que el pueblo recordaría por generaciones. El aire se volvió espeso aquella tarde en San Lucero del Valle. El sol, en lo alto, caía con una furia que hacía temblar el horizonte, y el calor se pegaba a la piel como si el día quisiera fundirlo todo. En el patio, el silencio pesaba tanto que hasta las hojas parecían contener la respiración. Doña Rosario seguía arrodillada en el suelo, con las manos temblorosas sobre su perro Chispa, mientras los ecos de las palabras de Verónica aún flotaban en el aire, como espinas clavadas en el alma. La botella había rodado unos metros y el cristal brillaba bajo el sol. Andrés permanecía inmóvil, con la mirada perdida entre su madre y la anciana. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharse. Rosario, con el rostro bañado en lágrimas, susurraba algo que solo el viento alcanzaba a oír. Sus labios moviéndose despacio, pidiendo fuerzas, pidiendo calma. «Padre mío, dame paciencia para no odiar, dame fe para seguir de pie», decía entre sollozos. A su lado, Chispa gemía bajito, nervioso, sin apartarse de ella. Era como si el pequeño animal sintiera la tensión que flotaba en el aire, esa sensación de que algo más grande estaba a punto de suceder. Verónica respiraba agitada. Su vestido rojo parecía una llamarada viva bajo el sol del mediodía. El sudor le corría por la frente, pero su orgullo era más fuerte que el calor. «Te dije que te largaras», escupió con frialdad. «No pienso repetirlo otra vez». Rosario levantó la cabeza. Sus ojos color miel, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los de Verónica. Había algo diferente en ellos, una fuerza tranquila, una dignidad que ninguna humillación podía apagar. «No me voy a ir, señora», dijo con voz temblorosa pero firme. «Esta tierra fue testigo de mi vida, de mi trabajo y del amor que sembré aquí. No tengo a dónde ir, y tampoco tengo miedo». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Andrés dio un paso al frente, con el rostro tenso. «Mamá, por favor, ya basta». «No te metas, Andrés», gritó Verónica con una furia que sorprendió incluso al muchacho. «Esta mujer me está desafiando en mi propia casa». Rosario bajó la mirada, intentando calmar el temblor de sus manos. «No la desafío, señora», dijo con dulzura.
Solo me aferro a lo que es justo. Verónica avanzó unos pasos. El suelo crujió bajo sus tacones. ¿Justo? ¿Te parece justo que yo herede una casa llena de polvo, animales y sirvientas viejas? Esto tenía que ser mío desde hace años. Pero ustedes, dijo señalando con desprecio, ustedes se aferraron a lo que no les pertenecía. Rosario la miró sin odio, solo con tristeza. El dinero compra paredes, señora, pero no recuerdos. Las paredes vacías no hacen un hogar. Las palabras cayeron como un eco suave, pero hiriente. Verónica se quedó sin respuesta por un segundo. Apretó los puños y respiró hondo. «Ya me cansé», dijo entre dientes. «Te vas hoy mismo, aunque tenga que sacarte con mis propias manos». Y entonces lo hizo. Avanzó de golpe y tomó a Rosario del brazo. La anciana, sorprendida, tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas sobre la tierra seca. Chispa comenzó a ladrar con fuerza, desesperado. Andrés corrió hacia ellas intentando separarlas. «Mamá, por Dios, suéltala». Pero la ira de Verónica parecía no tener freno. «Ella no se quedará un minuto más en mi propiedad». Rosario, sin defenderse, solo levantó la vista al cielo. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas. En medio de su dolor, cerró los ojos y susurró: «Señor, si este es el precio por no guardar rencor, que se haga tu voluntad». El viento se levantó de pronto. Fue un soplo caliente, seco, que movió las hojas de los árboles y levantó una pequeña nube de polvo. Un silencio extraño se apoderó del lugar. Ni los gallos cantaban, ni los perros ladraban. Todo se detuvo, hasta que un sonido profundo rompió el aire. Un relincho largo, poderoso, que hizo vibrar las ventanas y heló la sangre de todos los presentes. Fue tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles, asustados. Rosario abrió los ojos, desconcertada. Miró hacia el horizonte. Entre el polvo y la luz del sol, algo se movía. Andrés giró la cabeza, cubriéndose los ojos con la mano. «¿Qué es eso?», susurró. Verónica dio un paso atrás, pálida, su respiración acelerada. «No, no puede ser». A lo lejos, una silueta se acercaba, grande, majestuosa. El sonido de los cascos retumbaba con fuerza sobre la tierra seca. Cada paso era un golpe que hacía temblar el suelo. El viento traía el eco de su galope mezclado con un nuevo relincho que parecía venir del mismo cielo. Rosario se llevó una mano al pecho. El corazón le latía tan rápido que apenas podía respirar. «Valiente», murmuró con un hilo de voz. «Es él». El caballo marrón apareció entre la nube de polvo. Su pelaje brillaba como el cobre al sol, y su crin negra ondeaba con fuerza. Venía corriendo directo hacia el patio, con la mirada fija, intensa, como si supiera exactamente a dónde ir. Verónica retrocedió tropezando. «¡Andrés! ¡Haz algo!», gritó, histérica. «Ese animal va a atacarnos». Pero el joven no se movió. Había algo hipnótico en aquella escena, algo que escapaba a la lógica. El caballo cruzó el portón abierto, levantando el polvo como una nube dorada. Rosario no se apartó. Se quedó quieta, de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. En su rostro no había miedo, solo una mezcla de asombro y fe. Valiente se detuvo frente a ella, respirando con fuerza, el pecho inflado, los ojos brillando con una luz extraña. La anciana estiró la mano temblorosa y rozó su cuello. «Mi viejo amigo», susurró con voz quebrada, «sabía que volverías». El caballo bajó la cabeza, exhalando un soplo cálido que movió los cabellos grises de Rosario. En ese instante, el viento cambió. El calor insoportable se transformó en una brisa suave, y una calma profunda envolvió el lugar. Andrés observaba la escena con los ojos vidriosos. Su madre, en cambio, se quedó inmóvil, petrificada, sin poder entender lo que veía. El caballo giró lentamente su cabeza hacia ella. Su mirada era firme, penetrante, como si la juzgara sin palabras. Verónica sintió que las piernas le temblaban. «No, esto no puede estar pasando», balbuceó. Rosario, aún acariciando a Valiente,
Levantó la vista hacia ella. Dios nunca abandona a los que tienen el corazón limpio, señora, y tampoco deja sin lección a quien siembra desprecio. El caballo relinchó con fuerza una vez más, su sonido retumbó entre las paredes y el alma de todos los presentes. Fue un relincho que no solo se oyó, se sintió, un llamado del cielo, un rugido de justicia que marcó el comienzo del cambio. En ese instante, el pueblo entero supo, aunque nadie lo dijo, que algo divino había despertado en San Lucero del Valle. El aire olía a polvo levantado y a milagro. Todo San Lucero del Valle parecía haberse detenido para mirar aquel instante que nadie sabía explicar. El sol del mediodía caía a plomo, pero una corriente fresca, casi celestial, empezó a recorrer el patio donde doña Rosario seguía arrodillada. Frente a ella, imponente, el caballo marrón respiraba con fuerza, con el pecho inflado y los ojos encendidos como brasas vivas. Era Valiente, el compañero fiel de su difunto esposo, el alma que había regresado justo cuando la fe de la anciana parecía desvanecerse. El silencio era tan profundo que hasta los árboles parecían guardar respeto. Chispa, el pequeño perro, se había acurrucado al lado de Rosario, temblando pero tranquilo, como si también entendiera que aquello no era algo de este mundo. La mujer levantó lentamente la mirada. Sus ojos color miel, empañados por las lágrimas, se encontraron con los del animal, y en esa mirada había algo más que reconocimiento. Había amor, había promesa, había un vínculo que ni la muerte había podido romper. Valiente, susurró con voz temblorosa, pensé que nunca volvería a verte, mi niño bonito. El caballo relinchó suavemente, bajando la cabeza hasta rozar su frente con la de ella. Fue un gesto tan humano, tan tierno, que todos los presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El sonido del viento cambió, y una luz dorada, reflejada por el polvo en el aire, envolvió a los dos como un manto. Verónica, inmóvil, observaba la escena desde unos metros. Su rostro había perdido todo color, y por primera vez su arrogancia se vio quebrada por algo que no podía controlar: el miedo. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó, dando un paso atrás. Es imposible. Ese animal estaba muerto. ¡Muerto! Andrés no respondió. Solo observaba con el alma en vilo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Había escuchado 1000 veces las historias de su tío Miguel, el difunto esposo de Rosario, sobre aquel caballo noble que lo había acompañado hasta el final de sus días. Valiente había sido enterrado hacía años, y sin embargo, ahí estaba, vivo, respirando, mirando con una conciencia que ningún ser humano podría fingir. Rosario se puso de pie con dificultad, apoyándose en el lomo del caballo. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Temblaba por la fuerza de la emoción, por la certeza de estar viviendo algo divino. Yo sabía que no me habías dejado, mi amigo, dijo con la voz entrecortada, que algún día volverías a cuidar de mí, como cuidaste a mi Miguel. El caballo giró la cabeza hacia Verónica y soltó un relincho fuerte, tan poderoso que hizo vibrar los vidrios de las ventanas y estremecer el corazón de todos los presentes. Andrés corrió hacia su madre y la sostuvo del brazo. «Mamá», susurró, «no lo veas como algo malo. Mira a doña Rosario. Mírala». Verónica, todavía en shock, lo empujó suavemente, negando con la cabeza. «No puede ser real. Es una coincidencia, una maldita coincidencia». Pero su voz sonaba vacía, sin convicción. El caballo siguió mirándola con una calma imponente, casi humana. Y entonces ocurrió algo que nadie esperó. Comenzó a caminar lentamente hacia ella. Cada paso retumbaba con fuerza sobre la tierra seca. Verónica retrocedió, tropezando con una piedra. «¡Aléjate!», gritó agitando las manos. «Andrés, haz que se detenga». Pero Andrés no se movió. «No te va a hacer daño, mamá. Creo que solo quiere que lo escuches». El caballo se detuvo frente a Verónica.
Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su respiración, el peso de su mirada, y por un segundo, aquella mujer soberbia, vestida con lujo, sintió lo que nunca había sentido: vergüenza. Las lágrimas que se negaba a derramar comenzaron a brotar solas. Intentó contenerlas, pero no pudo. Sus hombros se sacudieron y su voz se quebró. Yo no quería lastimar a nadie, dijo entre sollozos. Solo quería empezar de nuevo. Rosario la miró desde unos pasos atrás. Su rostro seguía sereno, pero en sus ojos brillaba la compasión. Empezar de nuevo no es destruir lo que otros construyeron con amor, señora. Es aprender a levantar algo sin pisar el alma ajena. Verónica se cubrió el rostro con las manos. Andrés, sin poder más, la abrazó. «Mamá, míralo bien», susurró. «A veces, Dios manda señales que no se pueden ignorar». Valiente bajó la cabeza una vez más, como si entendiera las palabras. Rosario se acercó y colocó una mano en su cuello. «Él no regresó por mí, señora», dijo con voz suave. «Regresó por usted, para recordarle que la soberbia no protege, solo destruye». El caballo soltó un bufido y levantó un poco el polvo con sus patas, como si sellara lo dicho. Verónica, aún llorando, cayó de rodillas frente a Rosario. «Perdóneme», susurró con la voz apenas audible. «Fui injusta, no sabía lo que decía». La anciana se inclinó un poco y la ayudó a levantarse. «Dios nos prueba de muchas formas, señora. A veces, la humillación es solo el camino hacia la humildad». El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. La escena, bañada por esa luz suave, parecía un cuadro vivo. Chispa ladró contento, como si celebrara la paz que por fin empezaba a sentirse en el aire. Rosario acarició una vez más el rostro de su amigo. «Puedes irte, valiente», dijo con una ternura infinita. «Ya hiciste lo que tenías que hacer». El caballo levantó la cabeza mirando hacia el horizonte. Un último relincho resonó, fuerte, profundo, y luego comenzó a caminar despacio, alejándose entre la bruma dorada del atardecer. Cada paso se escuchaba más lejano, hasta que su figura se perdió entre la luz del sol que caía sobre los cerros. Andrés se quitó el sombrero, conmovido. Verónica se secó las lágrimas en silencio. Rosario sonrió, con el alma en calma. «Dios nunca olvida a los que aman con pureza», murmuró, «y tampoco olvida corregir a los que se alejan de él». El viento sopló una última vez, levantando el polvo del patio y dejando tras de sí un eco leve, como si Valiente aún relinchara desde el cielo, recordándoles que la fe, incluso en el dolor, siempre trae consuelo y justicia. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas, y el aire en San Lucero del Valle se sentía más liviano, como si después de tanto dolor, la calma finalmente hubiera encontrado su camino. Pero esa paz apenas comenzaba a asomarse, porque el corazón de Verónica de la Cruz seguía enredado entre la soberbia, el miedo y la culpa. El eco del relincho de Valiente aún vibraba en las paredes del patio. Era un sonido que nadie podría olvidar. El pueblo entero lo había escuchado, y los vecinos, curiosos, se habían asomado a las cercas para ver qué estaba ocurriendo. Algunos rezaban, otros murmuraban que aquello no era cosa de este mundo. En el centro del patio, doña Rosario Ramírez permanecía en silencio, con las manos sobre el pecho, mirando el horizonte por donde el caballo había desaparecido. Su vestido estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con la serenidad de quien ha visto un milagro. Chispa, su fiel perrito, descansaba a sus pies, exhalando suspiros cortos, aún nervioso por el alboroto. «Gracias, señor», murmuró Rosario, cerrando los ojos. «Gracias por no dejarme sola». A unos pasos de distancia, Verónica seguía de rodillas, respirando con dificultad. El miedo todavía la dominaba, pero ya no era miedo al caballo, sino miedo a sí misma. Miedo a todo lo que había hecho, a todo lo que se había convertido. Andrés, su hijo,
se acercó despacio y la ayudó a ponerse de pie. «Mamá, ya pasó», le dijo suavemente. «Ya no grites, ya no llores». Ella lo miró con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Su voz, que antes era dura y altiva, ahora temblaba como la de una niña perdida. «Andrés, tú lo viste, ¿verdad? No estoy loca. Ese caballo...» «Sí, mamá», contestó él con ternura. «Lo vimos todos, pero no era un animal cualquiera. Era como si viniera del cielo». Verónica se llevó una mano al pecho tratando de calmar el temblor de su corazón. «Yo lo sentí», dijo en voz baja. «Sentí que me miraba como si supiera todo lo que he hecho, como si me juzgara sin decir una palabra». Rosario caminó hacia ellos, apoyándose en su bastón. El polvo dorado del atardecer la envolvía, dándole un aire casi sagrado. «No te juzgaba, señora», dijo con calma. «Solo te estaba recordando que todavía hay tiempo de hacer las cosas bien». Verónica levantó la mirada. Aquella anciana a la que había humillado tantas veces, ahora la miraba con compasión. No había rencor en su voz, ni orgullo, solo una paz tan grande que dolía. «¿Por qué no me odias?», preguntó Verónica entre sollozos. «Te traté como si fueras menos que nada, y aún así tú me miras con misericordia». «Porque el odio no cura, hija», respondió Rosario, acercándose despacio. «El odio solo te encadena a lo que te lastima. Uno se libera perdonando, no castigando». Verónica rompió a llorar. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Su llanto resonó en el patio, mezclándose con el canto lejano de los grillos. Andrés la abrazó fuerte, cerrando los ojos. «Mamá, ya no sufras más. Dios nos dio una segunda oportunidad, ¿no lo ves?». Rosario los observó un momento y suspiró. Cuando el corazón se endurece, a veces solo un milagro puede ablandarlo. Y hoy, ese milagro llegó cabalgando. La anciana se giró hacia el horizonte, donde aún flotaban partículas de polvo dorado. Por un segundo creyó ver la silueta de Valiente entre la bruma, quieto, observando. Su pecho se llenó de gratitud. Los vecinos, que seguían mirando desde las cercas, comenzaron a comentar en voz baja. «Dicen que el alma del patrón regresó para cuidar a la señora Rosario. Yo escuché el relincho desde mi casa. Fue como un trueno. Sea lo que sea, fue un milagro. Eso sí, un milagro de Dios». Poco a poco, el rumor se extendió por todo el pueblo. Esa misma noche, las luces de las casas se encendieron temprano, pero nadie dejó de hablar del caballo que había aparecido entre el polvo para proteger a una anciana. Algunos decían que era el espíritu del difunto don Miguel, otros que era un enviado del cielo, pero todos coincidían en algo. Después de aquel día, San Lucero del Valle ya no sería el mismo. Dentro de la casa grande, Verónica se sentó en una silla, exhausta. Tenía las manos temblorosas y su mirada perdida. Andrés la observaba con una mezcla de compasión y tristeza. «Mamá, ¿por qué odias tanto este lugar?», le preguntó con voz suave. «Es hermoso, huele a historia, a amor, a familia». Ella suspiró. «Porque me recuerda lo que no tuve, hijo. Me recuerda que nunca fui feliz aquí, ni allá. Pero eso puede cambiar», dijo él, «si tú quieres». Rosario, que había entrado con un vaso de agua, lo colocó en la mesa y habló con dulzura. «Nada está perdido cuando el corazón se arrepiente, señora. El orgullo no alimenta el alma, solo la enferma». Verónica bebió un sorbo y asintió despacio. «Usted tiene razón», dijo con la voz quebrada. «Siempre creí que tener poder era lo mismo que tener valor, pero hoy ese caballo me enseñó que la verdadera fuerza está en proteger, no en humillar». El silencio se hizo largo, pero era un silencio distinto, limpio, de esos que traen paz en lugar de tensión. Afuera, la brisa movía las ramas de los árboles, y una luna enorme comenzaba a elevarse sobre los cerros. Rosario se quedó mirando el cielo un rato, mientras acariciaba a Chispa. «Dios tiene formas misteriosas de hablarnos», dijo al fin. «A veces usa palabras y otras usa relinchos». Andrés soltó una risa suave entre lágrimas.
Verónica lo miró y también sonrió apenas. Era una sonrisa frágil, pero sincera, como si dentro de ella una grieta se hubiera abierto para dejar pasar la luz. Esa noche, mientras todos dormían, Verónica se levantó sigilosamente y salió al patio. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Caminó hasta el viejo corral donde Valiente había estado. La tierra todavía mostraba las huellas recientes de sus cascos. Se arrodilló lentamente y pasó los dedos sobre ellas, temblando. «Gracias», susurró al aire. «No sé si era solo un caballo o algo más, pero gracias por devolverme el alma». Una brisa leve sopló, levantando un poco de polvo, y en medio de ese silencio nocturno, un último relincho lejano se escuchó en los cerros, profundo y claro. Verónica levantó la cabeza y sonrió entre lágrimas. En ese momento comprendió algo que nunca olvidaría. El miedo que había sentido no era castigo, era despertar. El amanecer llegó suave, con una bruma dorada que cubría los cerros de San Lucero del Valle. El canto de los gallos marcaba el inicio de un nuevo día, uno distinto, casi sagrado. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza, como si el mundo entero respirara distinto después de lo que había pasado la tarde anterior. Dentro de la casa grande, Verónica de la Cruz despertó antes de que el sol terminara de salir. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido del relincho de Valiente volvía a su mente, fuerte, retumbando como un trueno imposible de olvidar. El rostro sereno de doña Rosario, sus palabras y la forma en que el caballo la había mirado, todo se repetía una y otra vez. Se levantó lentamente, se miró al espejo y por primera vez en años no se reconoció. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión que ya no era de arrogancia, sino de cansancio, de vacío. «¿En qué me he convertido?», susurró, con la voz apenas audible. Abrió la ventana. Afuera, el cielo se teñía de tonos anaranjados, y las flores del jardín, esas que ella había querido arrancar, volvían a florecer con fuerza. Era como si la naturaleza misma le estuviera dando una lección. Se quedó observando en silencio hasta que un ladrido familiar rompió su pensamiento. Chispa, el perrito de Rosario, corría por el patio con alegría. Verónica lo siguió con la mirada, y al fondo vio a la anciana sentada en su mecedora bajo la sombra de un árbol. Su figura, delgada y serena, parecía una extensión del paisaje, parte del lugar, parte de la paz que irradiaba. En sus manos sostenía un rosario gastado y sus labios se movían en una oración silenciosa. Por un instante, Verónica sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cómo alguien a quien ella había despreciado tanto podía seguir allí, en calma, sin una pizca de resentimiento. Respiró hondo, se puso un rebozo sobre los hombros y decidió salir. El sonido de sus tacones sobre el suelo rompió el silencio del patio. Rosario levantó la vista y al verla sonrió con dulzura, como si no guardara en el corazón ni un rastro de rencor. «Buenos días, señora Verónica». Su voz era suave, maternal. «Qué temprano anda usted». Verónica se detuvo frente a ella sin saber por dónde empezar. Se sentía pequeña, desarmada, incapaz de ocultar lo que sentía. «No pude dormir», dijo finalmente. «Toda la noche pensé en lo que pasó ayer». Rosario asintió, sin interrumpirla. «Fue un día difícil, sí, pero a veces las cosas difíciles son las que más enseñan». La mujer bajó la mirada. «Yo no sé si merezco seguir aquí», dijo con voz temblorosa. «Fui cruel, injusta. Le hablé con desprecio, la humillé frente a mi propio hijo, y aún así usted no me odia». Rosario apoyó una mano sobre su regazo y la miró con ternura. «El odio, hija, es como una piedra que uno carga sola. A quien más pesa es a quien lo guarda. Yo elegí no cargar con eso». Las palabras la desarmaron. Verónica se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. «No sé en qué momento me convertí en esto», dijo entre sollozos. «Cuando era niña quería ser buena, quería ayudar a la gente, pero la vida me llenó de miedo, y el miedo me hizo dura.
Rosario se inclinó un poco hacia ella. El miedo no nos hace malos, hija, solo nos confunde. Pero cuando uno lo reconoce, ya dio el primer paso para volver a ser libre. Verónica la miró con los ojos hinchados de lágrimas. ¿Cómo se hace para empezar de nuevo?, preguntó con voz quebrada. Amando, respondió Rosario sin dudar. Amando sin esperar nada y pidiendo perdón con el corazón, no con las palabras. El viento sopló entre los árboles y las hojas cayeron lentas, como si el mundo escuchara aquella conversación. En el fondo, Andrés observaba desde la puerta, con los ojos humedecidos. Ver a su madre así, vulnerable, era algo que jamás imaginó. Rosario se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y extendió su mano. «Venga, señora, vamos a caminar un poco. A veces, el alma se aclara cuando uno ve el amanecer». Caminaron juntas por el patio. El suelo todavía mostraba las huellas de valiente, marcadas en la tierra. Verónica se detuvo frente a ellas, tocándolas con la punta de los dedos. «Parece que fueron grabadas a propósito», susurró, «como si quisiera que no las olvidemos». «Porque no hay que olvidarlas», dijo Rosario. «Esa fue la forma en que Dios nos habló. Él usa lo que amamos para despertarnos». Verónica cerró los ojos. El aire fresco acarició su rostro y por primera vez en muchos años sintió una paz real, una paz que no dependía de tener o dominar, sino de aceptar. Mientras tanto, en el pueblo, las noticias se esparcían. Todos hablaban del caballo marrón que había aparecido de la nada para proteger a una anciana. Los más viejos decían que era el espíritu de don Miguel, el difunto esposo de Rosario, que regresó a cumplir una promesa. Otros aseguraban que era un milagro. Pero lo cierto es que algo había cambiado en San Lucero del Valle. La gente empezó a saludarse con más cariño. Los vecinos se ofrecían ayuda, y en cada conversación había un tono de fe renovada. Esa tarde, Verónica fue al centro del pueblo con Andrés. Entraron a la pequeña capilla donde Rosario solía rezar. El silencio del lugar la envolvió. La vela del altar ardía tranquila, y frente a la imagen de la Virgen, Verónica se arrodilló. «Gracias por no darme la espalda cuando yo sí lo hice», murmuró. «Gracias por mostrarme que todavía puedo cambiar». Andrés la miró con orgullo, sin decir nada. Afuera, el cielo comenzaba a pintarse de dorado, y una bandada de pájaros cruzó el horizonte. Cuando regresaron a la casa, Rosario los esperaba con una jarra de agua fresca y pan. «Dios los bendiga», dijo sonriendo. «El que busca el perdón ya encontró el camino». Verónica le devolvió la sonrisa, sincera, sin máscaras. «Gracias, doña Rosario, por enseñarme que la humildad no es debilidad, es fortaleza del alma». Y en ese instante, mientras compartían pan bajo la sombra del árbol donde Valiente solía descansar, el miedo que antes reinaba en esa casa se fue desvaneciendo, dando paso a algo nuevo. Conciencia, fe y un profundo deseo de empezar de nuevo. El cielo amaneció cubierto por una luz suave, casi dorada, de esas que parecen un abrazo después de una larga tormenta. En San Lucero del Valle, el aire olía a pan recién horneado, a café de olla y a tierra mojada. Todo el pueblo respiraba una calma distinta, una sensación de alivio que nadie podía explicar con palabras, pero que todos sentían en el corazón. Dentro del patio de la vieja casa, doña Rosario Ramírez caminaba despacio entre las flores que volvían a florecer después del calor intenso de los últimos días. Su vestido beige ondeaba con la brisa de la mañana y su trenza gris brillaba con los rayos del sol. En su rostro, arrugado pero sereno, había una paz que solo se gana después de haber sobrevivido al dolor. Chispa, su inseparable compañero, corría a su alrededor persiguiendo mariposas con la misma alegría de siempre. Mientras regaba los rosales, Rosario alzó la vista y vio algo que no esperaba. Verónica de la Cruz cruzaba el portón con paso lento, vestida con sencillez, sin maquillaje, sin joyas. La arrogancia de los días pasados había desaparecido de su andar. Traía entre las manos un pequeño ramo de flores blancas.
tembloroso, como si también tuviera miedo de romper el silencio. Rosario la observó en silencio, sin decir una palabra. Verónica se acercó hasta quedar a pocos metros de ella, respirando con dificultad. Su voz, cuando habló, sonó baja, frágil, pero honesta. «No sé cómo empezar», dijo, bajando la mirada. «He ensayado muchas veces lo que quería decir, pero cuando la veo, todo se me olvida». Rosario dejó la regadera a un lado, se limpió las manos en el delantal y esperó. «Empiece por el corazón, señora», respondió con suavidad. «Las palabras sinceras no necesitan ensayos». Verónica tragó saliva. «Yo vine a pedirle perdón», dijo al fin, con los ojos llenos de lágrimas. «Por todo lo que le hice, por todo lo que dije. No hay excusa, solo vergüenza. La humillé, la maltraté, y aún así usted me mostró compasión». Rosario sonrió apenas, con ternura. «El perdón no es un regalo para quien lo pide, hija. Es una medicina para quien lo da». Verónica sintió que esas palabras le atravesaban el alma. Dio un paso más, dejando las flores sobre una vieja mesa de madera. «Usted tenía razón», continuó con voz temblorosa. «Yo vivía vacía, buscando poder, respeto, cuando en realidad solo necesitaba amor. Creí que dominarme haría fuerte, pero lo único que logré fue perderme». Rosario asintió despacio. «A veces uno tiene que tocar fondo para mirar hacia arriba. Lo importante es que ahora ya entiende que la humildad no nos quita nada, nos devuelve todo». Un silencio largo las envolvió. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del agua cayendo de la regadera. Verónica se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo quisiera hacer algo por usted, algo que repare el daño». «No necesito nada», respondió Rosario con calma. «Solo que viva con el corazón limpio, que trate a los demás como quisiera que la trataran. Eso será suficiente». Pero Verónica insistió. «No puedo irme sin agradecerle. Si me lo permite, quiero ayudarla a reconstruir su casita. Quiero que viva con dignidad, como merece». Rosario la miró, sorprendida. Por un momento pensó rechazar la oferta, pero vio en los ojos de la mujer una intención genuina, sin orgullo ni culpa, solo gratitud. Asintió. «Si lo hace por amor y no por remordimiento, entonces acepte mi bendición», dijo, extendiendo su mano. Verónica la tomó con cuidado, temblando. Aquellas manos viejas, curtidas por los años de trabajo, le parecieron más sagradas que cualquier oración. «Gracias, doña Rosario», susurró. «No sabe lo que esto significa para mí». En ese instante, Andrés apareció en el portón, observando la escena con una sonrisa. Se acercó a su madre y le pasó un brazo por los hombros. «¿Ves, mamá?», dijo con ternura. «Te dije que el perdón no es debilidad, es fuerza». Verónica lo miró con orgullo. «Tenías razón, hijo. Siempre la tuviste». Rosario los contempló en silencio, con una sonrisa maternal. Por primera vez en muchos años, aquella casa se sentía viva. Ya no pesaba el resentimiento, ni la soberbia, ni el dolor. Solo quedaba la gratitud. Esa tarde, los tres se sentaron bajo el árbol grande del patio. Rosario sirvió café de olla en tazas de barro y sacó pan dulce del horno. Chispa dormía entre sus pies y el aire olía a tranquilidad. Verónica miró hacia el corral vacío, donde todavía se veían las huellas de Valiente en la tierra. «¿Cree usted que volverá?», preguntó, casi en un susurro. Rosario sonrió mirando el horizonte. «Los milagros no se repiten, hija, pero sus huellas quedan para recordarnos que la fe nunca muere». El sol comenzaba a caer detrás de los cerros, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Los tres guardaron silencio, contemplando la belleza de ese momento. Era como si el alma del caballo siguiera allí, invisible pero presente, velando por ellos, recordándoles que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Cuando el primer lucero apareció en el cielo, Verónica se puso de pie. «Doña Rosario, si algún día me permite, quiero traer más flores, no para adornar, sino para agradecer. Tráigalas cuando quiera, hija. Las flores siempre encuentran su lugar cuando crecen desde el corazón». Se abrazaron.
Fue un abrazo sincero, largo, donde el pasado se disolvió entre lágrimas y sonrisas. En ese gesto, las dos comprendieron que el perdón no borra lo ocurrido, lo transforma. Mientras Verónica y Andrés se alejaban, Rosario se quedó de pie mirando el cielo estrellado. Chispa ladró suavemente, como si también sintiera la presencia de algo más. La anciana juntó las manos, mirando hacia el horizonte, y con una voz apenas audible dijo: «Gracias, Señor, por enseñarnos que el amor, cuando es verdadero, siempre vuelve. Así sea montado sobre un caballo llamado Valiente». El amanecer se levantó con una luz cálida sobre San Lucero del Valle, bañando los tejados con tonos dorados. Un suave viento recorría las calles empedradas, haciendo bailar las hojas secas del otoño. Era un día diferente, uno de esos en que el alma siente que algo nuevo empieza. El aire, antes pesado por la tensión y la soberbia, ahora olía a paz, a reconciliación, a promesa cumplida. En el patio de la casa grande, doña Rosario Ramírez acomodaba unas macetas llenas de flores. Sus manos, curtidas y arrugadas, se movían con ternura sobre la tierra húmeda. Cada planta que colocaba era como una oración silenciosa. Chispa, su inseparable compañero, la seguía de un lado a otro, moviendo la cola alegremente, como si entendiera que aquel día tenía algo de sagrado. El canto de los pájaros llenaba el ambiente, y en medio de esa serenidad se escucharon pasos. Verónica de la Cruz cruzó el portón, pero esta vez su presencia no imponía miedo ni distancia. Llevaba un vestido sencillo color crema y una expresión serena. Su cabello, antes siempre recogido con rigidez, caía suelto sobre sus hombros. En sus manos traía una caja envuelta en papel de tela, cuidadosamente adornada con un lazo blanco. «Buenos días, doña Rosario», dijo con voz suave, casi temerosa. Rosario se giró y sonrió con ese brillo que solo da el perdón. «Buenos días, hija. Qué gusto verla. Pase, la casa ya la extrañaba». Verónica sonrió, conteniendo la emoción. «Quise venir temprano. Tengo algo para usted». Se acercó y colocó la caja sobre la mesa de madera. Rosario la observó con curiosidad. «¿Qué es eso, niña?» Verónica desató el lazo despacio. Dentro había una pequeña estatua de bronce, un caballo de mirada noble, con la cabeza erguida y las patas delanteras alzadas, como si estuviera relinchando al cielo. Era una representación perfecta de Valiente. «Mandé a hacerla», explicó Verónica con los ojos húmedos. «Quise que quedara aquí, para recordarnos lo que pasó y lo que aprendimos». Rosario se llevó una mano al pecho, profundamente conmovida. «Ay, Dios mío», susurró, «es hermoso. Tiene su mirada, su alma. Es como si Valiente nunca se hubiera ido». El silencio que siguió fue suave, lleno de respeto. La luz del sol iluminaba la escultura y el brillo del bronce parecía vivo, como si el caballo respirara. Andrés apareció entonces, con un par de ladrillos y un balde de mezcla en las manos. «Pensé que podíamos poner la figura en el centro del patio, abuela», dijo con una sonrisa, «para que todos la vean y recuerden que los milagros sí existen». Rosario lo miró con ternura y sorpresa. «¿Abuela?», repitió con los ojos brillando. «Nunca me habían llamado así». Andrés se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Es que así lo siento. Usted me dio más ejemplo de familia que muchas personas que tuve cerca toda mi vida». Rosario sintió que el corazón le temblaba de gratitud. Se acercó y lo abrazó con fuerza, como solo una abuela de alma puede hacerlo. Verónica, al verlos, no pudo contener las lágrimas. «Gracias, mamá», dijo en voz baja. «Gracias por enseñarle a mi hijo lo que yo olvidé darle». Rosario la miró y le tomó las manos. «No me dé las gracias, hija. El corazón siempre encuentra el camino, aunque tarde. Lo importante es que ya volvió a latir del lado correcto». Mientras Andrés trabajaba en la base de la escultura, Verónica y Rosario compartían un silencio lleno de significado. Chispa corría alrededor del patio, y el sonido de sus patitas se mezclaba con el golpeteo de los ladrillos.
El sol caía directamente sobre la figura del caballo, creando destellos de luz que parecían moverla, como si Valiente realmente estuviera ahí, vigilando a los suyos. Cuando terminaron, Andrés limpió sus manos y se apartó un paso. «Listo», dijo. «Ahí está, justo donde debe estar». Rosario se acercó y colocó una flor blanca a los pies de la escultura. «Gracias, Valiente», susurró con voz emocionada, «porque viniste cuando más te necesitaba, porque me recordaste que la fe nunca falla y que hasta los corazones más duros pueden aprender a amar». Verónica se arrodilló junto a ella y también dejó una flor. «Y gracias», añadió, «por mostrarme lo que es tener un corazón verdadero». El viento sopló, levantando un poco de polvo y hojas secas. En ese instante, el sonido de un relincho lejano resonó entre los cerros, suave, casi como un eco. Los tres se miraron en silencio. Ninguno dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Valiente aún estaba ahí. Los días siguientes, la casa cambió por completo. Donde antes había tensión, ahora había risas. Verónica comenzó a abrir las puertas a los vecinos, ofreciendo comida, escuchando sus historias. Andrés ayudaba a reparar las casas viejas del pueblo y Rosario se convirtió en el alma del lugar. La gente decía que la vieja casona de los de la Cruz tenía algo diferente, que desde que colocaron la figura del caballo, el ambiente se sentía ligero, lleno de luz. Algunos niños venían solo a ver la estatua, jurando que, a ciertas horas, el brillo del sol hacía que los ojos del caballo se encendieran como si estuviera vivo. Una tarde, Rosario se sentó bajo el mismo árbol donde había visto llegar a Valiente. Tenía el rosario entre las manos y una sonrisa tranquila. Verónica y Andrés la acompañaban. El cielo se pintaba de dorado, igual que aquella tarde en que el milagro sucedió. ¿Saben algo?, dijo Rosario mirando hacia el horizonte. «Creo que Dios nos habla de muchas maneras, pero la más hermosa es cuando pone amor donde antes había dolor». Andrés asintió mirando el atardecer. «Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual». Verónica tomó la mano de Rosario, apretándola con cariño. «Ahora entiendo, doña Rosario», dijo en voz baja. «El verdadero corazón no late en el pecho, sino en los actos, y usted me enseñó a hacerlo latir de nuevo». Rosario sonrió con ternura, acariciando su mano. «El mérito no es mío, hija. Fue el amor, y quizás un caballo del cielo, que vino a recordarnos que todavía hay milagros en este mundo». El viento sopló con fuerza, y entre el murmullo de los árboles se escuchó, lejano pero claro, el relincho de Valiente, profundo y sereno, como una despedida. Rosario cerró los ojos. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo, y en ese silencio dorado, San Lucero del Valle entendió que aquel caballo no solo había salvado a una anciana, había salvado 3 almas, recordándoles que el verdadero milagro siempre ocurre dentro del corazón. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Te diste cuenta cómo a veces la justicia de Dios llega cuando menos la esperamos? Tal vez tú también has sentido que la vida te ha tratado con injusticia. ¿Alguna vez te han humillado, te han hecho sentir menos o te han quitado lo que amabas? Recuerda esto: Dios nunca olvida a los que tienen el corazón limpio. Cada lágrima, cada silencio, cada acto de bondad, tarde o temprano, tiene su recompensa. Y cuando llega, puede venir en la forma más inesperada, incluso en el relincho de un caballo. Cuéntame en los comentarios, ¿tú también has vivido algo que solo Dios pudo explicar? ¿Crees que los milagros existen o que fue solo una coincidencia? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que te recordarán que la fe, la humildad y el amor verdadero todavía pueden cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, quien siembra amor siempre cosecha milagros.